Hola y bienvenidos a un nuevo video de Energy Math. El día de hoy haremos un ejemplo de las leyes de Kirchhoff. Entonces, tenemos el siguiente circuito que vemos en el tablero, en el que nos dicen que tenemos una fuente de tensión de 20 voltios, una resistencia 1 con un voltaje 1 con la polaridad mostrada, una resistencia 2, un voltaje 2 con la polaridad mostrada. Nos dan los valores de la resistencia 1 vale 2 ohmios y la resistencia 2 vale 3 ohmios. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor del voltaje 2? Vean la polaridad. Entonces, sabemos que la ley de Ohm nos dice que un voltaje es igual a una corriente por una resistencia. Entonces, aplicando ley de Ohm para este ejemplo, entonces tendríamos que el voltaje 2 va a ser igual a, por donde entra la corriente, entra por negativo, a menos la corriente I por la resistencia 2. Para eso necesitamos la ley de Ohm. Ahora, simplemente aplicaremos la trayectoria en una malla cerrada. Entonces, aplicaremos ley de tensiones de Kirchhoff. Al aplicar ley de tensiones de Kirchhoff, se llega a, vamos a seguir nuestra malla, entonces vamos por acá, menos 20 voltios, continuamos, más el voltaje 1, seguimos, menos el voltaje 2 será igual a 0, no hay más elementos y se cierra la malla. Entonces, la pregunta es el valor del voltaje 2. Entonces, el voltaje 2 lo despejamos de la ecuación y va a quedar que menos el voltaje 2 va a ser igual a 20 menos B1. Ahora la multiplicamos a ambos lados por menos 1, sería que el voltaje 2 va a ser igual a B1 menos 20 voltios. ¿Qué podemos hacer acá? Acá podemos aplicar una ley de tensión, una ley de Ohm y reescribir esto. ¿Para qué? Para hallar el valor de la corriente y a partir de eso aplicar la ley de Ohm y resolver el circuito. Entonces, sabemos que el voltaje se puede escribir como la corriente por la resistencia. Entonces, el voltaje 2 tenemos una corriente I por una resistencia de ¿cuánto? De 3 ohmios. Entonces va a ser 3 veces la misma corriente. Igual a el voltaje 1. El voltaje 1 lo podemos escribir como una resistencia 1, 2 ohmios, por el valor de la corriente, nuestra corriente I, menos 20 voltios. Ahora, ¿qué tenemos en esta ecuación? En esta ecuación, nuestra incógnita, que es solo una, es la corriente. Entonces, despejemos nuestra corriente. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría que 3 veces la corriente 1 menos 2 veces la corriente 1 va a ser igual a menos 20. Ahora, como dijimos que nuestro voltaje 2 era menos la corriente 1 por la resistencia 2, para que se cumpla la ley de tensiones de Kirchhoff, ponemos nuestro menos de que menos y el voltaje 2, que es esto, el voltaje 2 se puede escribir como menos 3 veces I por R2. Entonces, nos quedaría menos 5 veces nuestra corriente I igual a menos 20. Despejando la corriente I, llegamos a que la corriente va a ser igual a
4 amperios. Entonces, llegando a que la corriente es igual a 4 amperios, reemplazamos en esta ecuación, en la ley de Ohm. Entonces, el voltaje 2, escribámoslo acá. Entonces, el voltaje 2 va a ser igual, como escribimos, a menos la corriente por la resistencia 2. O sea que el voltaje 2 va a ser igual a menos, la corriente nos dio 4, por la resistencia 2, que es de 3 ohmios. O sea que el voltaje 2 va a ser igual a 3 por 4, 12, menos 12 voltios. Entonces, hallamos la respuesta a nuestro problema. Entonces, el voltaje 2 va a ser igual a menos 12 voltios. Pero, ¿esto cumple la ley de tensiones de Kirchhoff? Si tenemos acá menos 12 voltios, podemos hallar el voltaje 1. El voltaje 1 va a ser igual a la corriente por la resistencia 1. El voltaje 1 será igual a 4 por 2 ohmios. El voltaje 1 sería igual a 8 voltios. Entonces, acá tenemos un voltaje de 8 voltios. Apliquemos la ley de tensiones de Kirchhoff. Menos 20 más 8 nos daría menos 12. Y el voltaje, estamos tomando una corriente negativa para hallar este voltaje, que es este voltaje debería ir al contrario, y acá lo podemos ver. Entonces nos daría menos 20 más 8 menos, y el voltaje 2 es menos 12, y por este menos, y menos por menos da más. Entonces menos 20 voltios más 8 más 12 es igual a 0. Y se cumple la ley de tensiones de Kirchhoff. Por último, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like si te ha gustado el video.